reposando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Aclaro que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Estamos en el último mensaje sobre la lengua. Santiago capítulo 3 versículo 1 al 12 en la Nueva Traducción Viviente dice: Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un fuego. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Hemos estado a lo largo de este tiempo en 3 mensajes diferentes. En los primeros, o en el primer mensaje, estuvimos analizando, estuvimos reflexionando, estuvimos tocando el tema de cuándo es que vamos a hablar. Hablamos de la importancia de saber interpretar cuándo guardar silencio
y cuándo realmente abrir la boca en un sentido o ponerlo por escrito. Finalmente recordemos que la lengua, el sonido, el mensaje verbal es eso, un mensaje que puede ser oral, puede ser escrito o puede ser a través de señas, en fin, es un medio de comunicación. Y en ese primer mensaje analizamos la importancia de cuándo realmente Dios nos dé la sabiduría, la prudencia sobre todo, para cuándo debamos hablar. Y también, por supuesto, a través de la sabiduría de Dios, en el segundo mensaje analizamos lo importante que es qué vamos a hablar. Si lo que va a salir de nuestra boca realmente va a ser para bendición o finalmente resulta, aunque a veces consciente o inconscientemente no queramos, resulte en maldición. Y bueno, hoy en este mensaje, para concluir, estaremos analizando, estaremos reflexionando de cómo vamos a hablar. Esto es, cómo vamos a decir las cosas. Y vale la pena recordar un poquito el ejemplo que hablamos en el segundo mensaje acerca de una frase que encierra mucho lo que realmente, cómo hay que decir las cosas y qué es cómo es que lo vamos a decir. Sé que crees que entiendes lo que piensas que dije, pero no sé si te das cuenta que lo que escuchaste no es lo que quise decir. Y esto tiene mucho que ver con no solamente emitir las palabras adecuadas, las palabras correctas, sino también tiene que ver la forma, el modo, la manera en que las pronunciamos, o la forma, el modo, la manera en que las escribimos, o la forma, el modo, la manera en que lo expresamos a través de diversos medios. Siempre tenemos que reflexionar en el tono, tenemos que reflexionar en los gestos, en los ademanes, el orden de las palabras y en el caso del lenguaje escrito, la ortografía. Esto es importante y de verdad, lamento mucho tener que decirlo, pero en la mayor parte de los casos, muchas publicaciones que hacemos, de verdad, pueden dar al traste por un error de ortografía, porque se pierde totalmente el sentido de la frase, se pierde totalmente el sentido de lo que queremos comunicar. La ortografía puede ser causa de grandes problemas en la comunicación y pueden modificar o influir en el mensaje que deseamos transmitir. Una cosa es decir cómo amaneciste y otra cosa es decir cómo amaneciste. Mira cómo cambia. Verbalmente estoy utilizando la coma después del cómo. ¿Cómo amaneciste? Esto es prácticamente un deseo incorrecto de estar tal vez hasta deseando un mal con la persona que le estamos hablando. En fin, el sentido se pierde. Y en el lenguaje escrito es así. Si no utilizamos las comas, las puntuaciones y todo, se pierde totalmente el sentido y debemos de tener mucho cuidado porque esto puede influir, puede modificar el mensaje que deseamos transmitir. No solo es importante escoger bien nuestras palabras, sino también la manera en que vamos a decirlas. Cuando Jesús habló en la sinagoga de su pueblo Nazaret, la gente se quedó maravillada por su manera de hablar tan agradable. El Señor sabía en qué forma utilizar las palabras, las formas, los modos, la interpretación, la entonación, aunque en la Biblia no tengamos eso pero se percibe por la reacción de los oyentes de qué manera el Señor se expresaba. Lucas capítulo 4 versículo 22 dice: todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? O sea, mira de qué manera maravillaba a la gente Jesús. Jesús finalmente tenía, antes de su ministerio, una vida completamente normal, humana. Recuerda que él era el hijo de José y María. Su padre terrenal era carpintero. Y entonces, como carpintero, tal vez era un oficio que se presuponía
No podía ser un lenguaje muy extenso o un lenguaje muy educado como los estudiosos de aquel tiempo. Sin embargo, él no solamente hablaba mejor que ellos, lo superaba infinitamente y la gente estaba maravillada, asombrada de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Y así es como las palabras dichas de manera agradable son más convincentes y llegan mejor al corazón. Es indudable que mucho de esto que estoy hablando, estoy expresando, tiene que ver con la manera de evangelizar. No es lo mismo hablar de buenas nuevas donde tenemos un Dios de misericordia capaz de perdonar, capaz de darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él, a hablar de un Dios que nos va a mandar al infierno. Que eso es lo que normalmente hacemos o expresamos o expresan en muchas publicaciones en las redes sociales, condenando a la gente por su idolatría. ¿Cómo puedo ser convincente de mostrarles el camino correcto? Créeme que la descalificación, la ofensa, el vituperio no son la mejor manera. Proverbios capítulo 25 versículo 15 dice: la paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. Proverbios 16:1 dice: la blanda respuesta aplaca la ira. O sea, ve el poder de las palabras y ve también cuando dice la blanda respuesta, se está refiriendo a tener tacto, a tener prudencia, a tener la forma, la entonación, etcétera, etcétera, el modo de decir las cosas no solo correctas, sino transmitirlas de manera adecuada. ¿Cómo podemos nosotros seguir el ejemplo de Jesús? Pues hablando con amabilidad y tomando en cuenta los sentimientos de quienes nos escuchan. Al ver el esfuerzo que hacía la gente por escucharlo, Jesús sintió compasión y comenzó a enseñarles muchas cosas. Eso es lo que habla Marcos capítulo 6 versículo 34. Y luego, mira esto, ni siquiera cuando sus enemigos lo insultaron, respondió mal. Voy a repetir esto porque vale la pena. Ni siquiera cuando sus enemigos lo insultaron, él respondió mal. No respondía, dice 1 de Pedro 2:23, cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y creo que lo que expresa el apóstol Pedro es lo mismo que Pablo habla en Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelante, cuando dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y mira, este versículo: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, en la Reina Valera dice: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En la Dios habla hoy, dice: harás que le arda la cara de vergüenza. Y termina ahí el pasaje diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Y cuando esto lo aplicamos a lo que estamos hablando, la comunicación, las palabras, lo que sale de nuestra boca, lo que emite nuestra lengua, entonces es una blanda respuesta y va a aplacar cualquier asomo de ira, asomo de contienda o de pleito. Y esto, cuando lo traducimos al lenguaje escrito, actúa de la misma manera. Debemos ser prudentes en lo que expresamos. Hay que recordar sobre todo, y creo que tengo que hacer mucho énfasis en lo que plasmamos ahí en las redes sociales. En verdad, las redes sociales ha sido una gran herramienta actual, una gran herramienta tecnológica, pero también puede ser de mucho daño. Cuando expresamos algo dirigiéndonos con ofensa, está bien, puede ser que tengamos razón en cuanto a la idolatría que estamos condenando o que estamos criticando, juzgando. Pero también hay que entender que hay gente que no
no está doblando todavía rodilla delante del Señor, tampoco profesa ningún tipo de idolatría, y cuando escucha a aquellos que dicen tener la sana doctrina o la sana enseñanza o ser la iglesia verdadera emitiendo esta clase de juicios, ¿sabes qué? Menos quieren saber de las buenas nuevas, menos quieren abrir sus oídos a eso. Eso es lo que hay que tener cuidado. Pareciera ser que nos enfocamos nada más en atacar directamente a un grupo religioso, pero en realidad nos estamos llevando, como decimos, o como dicen aquí, con los daños colaterales. No nos estamos dando cuenta que mucha gente puede ser afectada. Además, Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 14 dice: recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. O sea, ¿quién sale ganando? ¿Quién sale edificado de una publicación ofensiva? Nadie. Al contrario, es más perjuicio que beneficio. Hablar con amabilidad y tacto es especialmente difícil cuando estamos con alguien al que conocemos bien, ya que nos sentimos en la libertad de ser más francos. Puede tratarse de un familiar, de un vecino, de un compañero de trabajo o de escuela, o incluso de un amigo muy cercano. Y voy a reiterar lo que dije antes. Subimos una publicación donde estamos ofendiendo a otra persona por su idolatría vana. Y hay ocasiones que en la misma familia tenemos esas personas. Acá en México decimos: lo que no quieres ver en tu casa lo has de tener. Y así es lo que pasa. Conozco muchos cristianos y cristianas que hablan, despotrican, ofenden, amenazan, mandan al infierno, y mucha de su familia no es cristiana. ¿Dónde está la congruencia? Reflexionemos por un instante. ¿Pensó Jesús en algún momento que la amistad tan cercana que tenía con sus apóstoles le daba libertad para ser grosero con ellos? No, al contrario. Aunque ellos no dejaban de discutir sobre quién era el mayor, Jesús, mira esto, este es el ejemplo bíblico. Jesús estaban haciendo algo incorrecto ellos. Estamos hablando de que si la gente hace algo incorrecto, ahora, ¿cuál es la forma de corregirlos? Aunque ellos no dejaban de discutir, ¿recuerdas cuando iban en el camino? Ellos estaban discutiendo en los apóstoles sobre quién era el mayor. Y Jesús los corrige con tacto. E incluso usó un niño para enseñarles una poderosa lección. Mira, esto es lo que dice, lo que habla Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué venían conversando en el camino? Pero ellos no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí, y todo el que me recibe no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre quien me envió. Esta es además la mejor lección de liderazgo, que en especial muchos predicadores deberíamos aprender. ¿Quién nos ha hecho mayor uno que otro? ¿La fama? ¿Los likes? ¿Los aplausos? ¿El conocimiento? ¿La experiencia? ¿Quién te hace sentir el más importante? Diría Pablo, en lo expresado allí en Gálatas capítulo 6, versículo 3. Si tú piensas que eres el más importante, ¿sabes qué? Estás equivocado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y esto es algo que aún los cristianos en general deben seguir este ejemplo y dar consejos e incluso amonestar o redarguir con
amabilidad, con apacibilidad, con amor. Mira, dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Lo leí en la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera, prácticamente el concepto es el mismo. Si tu hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo, mira, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De una u otra manera, creo que la explicación es clara. La mansedumbre, la amabilidad, el tacto para decir las cosas tiene mucho que ver. Aun si alguien nos dice algo ofensivo, las palabras amables y bien pensadas pueden aliviar la tensión e incluso abrir las puertas para hablar de Dios. La blanda respuesta aplaca la ira. Hay una anécdota en un hermano que tenía su vehículo. Un día se dirigía a la iglesia. En el trayecto, otro automóvil literalmente se le fue encima, cerrándole casi el paso. El hermano frenó, aquel pasó, se siguió su loca carrera. Sin embargo, kilómetros adelante el semáforo los detuvo a ambos en la misma posición, y aquel volteó pensando luego en ofender, y el hermano, cuando él volteó y lo vio, le dijo que Dios te bendiga. Y causó tal efecto estas palabras en aquella persona que yo creo que con el tiempo se debe haber preguntado cómo puede alguien tener amabilidad después de que le hicimos tantas groserías. La ofensa que le había hecho, él estaba consciente seguramente, porque su rostro desencajado cuando oyó esto, cuando él esperaba que una ofensa, cuando él esperaba un reclamo, él recibió un que Dios te bendiga. Y esa es la manera en que la blanda respuesta aplaca la ira. En una congregación, bueno, lo voy a leer primero, Proverbios capítulo 15, versículo 1 al 2. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Lo leí en la Nueva Traducción Viviente. En una congregación, una madre soltera tenía un hijo adolescente que estaba llevando una doble vida. Otro miembro le dijo sin malas intenciones: qué lástima que no lo hayas sabido educar. ¿Cómo crees que reaccionó la madre? Se detuvo a pensar antes de hablar y dijo: es cierto que mi hijo no está tan bien como yo quisiera, pero aún Dios y yo no hemos terminado el trabajo. Es lo que digo, Pablo. Mira, estaba contestando con amabilidad, pero estaba contestando de la manera correcta. Mira lo que Pablo dice en Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquella madre, en lugar de ofenderse, en lugar de defenderse, en lugar de reclamar, ella, ¿qué fue lo que dijo? Lo encaminó hacia la forma en que bíblicamente podría existir una mejor respuesta. Esta respuesta tan calmada no solo ayudó a la madre a mantener la paz con el otro miembro, sino que hizo recapacitar a su hijo, que alcanzó a escuchar la conversación. Al darse cuenta de que su madre no le había dado por perdido, tomó la decisión de dejar sus malas amistades. Con el tiempo, dobló rodilla ante el Señor Jesús, se bautizó y vivió una vida consagrada a Dios. ¿Te das cuenta? Son palabras. Es la lengua usada para bendición y no para maldición. Y cuántas situaciones, cuántas circunstancias, cuántas ocasiones tenemos la oportunidad de hacer lo mismo. Y simplemente porque a veces nos exaspera, porque a veces, como Pablo, que estaba enardecido por la idolatría de aquel lugar, y en lugar de buscar la forma, así como dijo nuestro Señor Jesús: sed prudentes como serpientes, sencillos como paloma, en lugar de eso nos dedicamos al ataque sistemático.
Y hasta argumentamos, es que hay que decir la verdad. Cuando Judas 3 dice que contendáis ardientemente por la fe, no se está refiriendo al hecho de ofender a otras personas. Se está refiriendo a que la convicción de uno no debe de cambiar. Eso es contender ardientemente por la fe. Que nada nos haga titubear del camino que hemos seguido a nosotros. Nos habla primero a nosotros antes de... Cuando Pablo, ya dije antes en Romanos 12, 17, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay gente que simplemente le gusta estar en guerra, le gusta estar contendiendo, le gusta caer en controversia, son los amos de la controversia. Pero es de ellos. Para que haya una pelea se necesitan dos. Si el otro quiere pelear, que pelee con la pared o que pelee con el vacío, pero no que pelee con nosotros. Pero nosotros, ¿cómo lo evitamos? De una manera blanda, amable, apacible. Y cuando lo hacemos de esa manera, podemos dar oportunidad de verdad a que se abran puertas. Tal como en el ejemplo que acabo de compartir. Sea que hablemos con nuestros hermanos, con la familia o con incrédulos, asegurémonos de que a nuestras palabras nunca les falte su pizca de sal. ¿La sal para qué es utilizada en la comida? Para darle sabor. Colosenses capítulo 4 versículo 6 dice que vuestras conversaciones sean siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Ojalá que pudiésemos muchos de nosotros entender esto, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada persona. Meditemos, reflexionemos, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? La capacidad de expresar nuestros pensamientos y sentimientos es un auténtico milagro. Sigamos el ejemplo de Jesús, escojamos bien qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Así ayudaremos a los demás y le demostraremos a Jesús que estamos usando bien el hermoso regalo que Él nos ha dado. Antes de hablar, debemos siempre preguntarnos, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué cuándo? Debemos reflexionar, ¿es este el mejor momento? Antes de hablar, debemos preguntarnos, ¿qué? ¿He escogido mis palabras con cuidado? Y antes de hablar, debemos preguntarnos, ¿cómo? ¿Voy a hablar con amabilidad? ¿Voy a hablar con mis palabras sazonadas con sal, con gracia? Nuestra lengua debe ser siempre usada como bendición y no como maldición. Debemos siempre atender el consejo de Dios. Recordemos que nuestra misión en esta vida es transmitir, es comunicar el mensaje de salvación de la mejor manera posible. Y vuelvo a reiterar, antes de hablar, 3 cosas que nos deben de ayudar muchísimo en la comunicación, que nos deben ayudar muchísimo en aquello que sale de nuestra boca, en aquello que escribimos o en aquello que expresamos. Antes de hacerlo, ¿cuándo? ¿Cuándo hacerlo? Cada uno de nosotros debe de meditar, este es el mejor momento. A veces debemos permanecer callados. No seamos como aquel que llegó al funeral y ¿cómo no escogemos el momento adecuado? Aquel que llegó abrazando a los que llevaban el dolor y le dijo, muchos días de esto. Fue una cosa inconsciente, involuntaria, pero imagínate el daño que pudo haber causado. Antes de hablar debemos siempre preguntarnos ¿qué? ¿He escogido mis palabras con cuidado? Y hay muchísimos ejemplos. Podríamos citar muchísimos. Cuando una persona le dice a otra, dice, oye, ¿cuántos meses llevas de embarazo? No es embarazo, estoy excedida de peso. Y ni siquiera se da cuenta la ofensa tan grande que ya se le hizo. Ve, porque no tenemos cuidado en escoger las palabras correctas, las palabras adecuadas. Y antes de hablar debemos siempre preguntarnos ¿cómo? ¿Cómo?
Y el cómo tiene mucho que ver con la manera en que expresamos la comunicación, de manera verbal, de manera oral, de manera escrita, de manera con ademanes. Debemos de considerar, tenemos que hablar con amabilidad, tenemos que decir las cosas de veras como dice expresamente Colosenses 4:6, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Muchas de las ocasiones no tenemos, simplemente entramos en ira. No es cuestión de la otra persona. La otra persona, ve a Jesús. Ve a Jesús, supo qué contestar, cómo contestar y cuándo contestar. Y siempre lo hizo, dándole la gloria y la alabanza a Dios. Por eso todos, de una u otra forma, de todas formas, lo llevaron a la crucifixión, pero todos estaban asombrados que Jesús respondiera de esa manera. Atendamos siempre el consejo de Dios. Recordemos, nunca debemos olvidar que nuestra misión en esta vida es transmitir, es comunicar el mensaje de salvación de la mejor manera posible. Y la lengua es una forma, y que nunca olvidemos que la lengua es para bendecir, no para maldecir. Somos llamados siempre a bendecir. Que Dios te bendiga.